a base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada
La subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. A base del poder militar, de la fuerza, la subordinación militar. Es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. Siempre causa reacción por la fuerza. La subordinación económica, más eficiente en el mediano plazo con tratados, con la deuda, también tiende a ser rechazada la subordinación ideológica cultural. Es la más sutil de todas las subordinaciones, porque consiste en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta.